12 horas con 45 minutos. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en Viajeros Voluntarios, y nosotros ingresamos en nuestro segmento Conócete, nuestro segmento de los jueves, en donde tenemos a Rubén Camacho Zumaquero, quien siempre nos habla de aquellos temas interesantes que queremos indagar muchísimas veces sobre nosotros mismos para poder avanzar en la vida, para poder llegar a esas metas que tanto anhelamos. Muchísimas gracias, Rubén, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Vale. En eso consiste Conócete, en que conversemos sobre desarrollo personal y en que lancemos preguntas a la gente. Preguntas poderosas para que la gente escuche el programa o vea el vídeo y reflexione acerca de cómo está en ese momento en su vida creyendo, qué tipo de creencias tiene, cómo pudiera modificar sus actitudes, sus comportamientos para tener mejores resultados, etcétera. En definitiva, en qué momento estamos y hacia dónde queremos ir y cómo podemos conseguir ese cambio. Ahora es interesante mencionarles que Rubén había escrito un artículo muy interesante sobre las 6 creencias limitantes, un artículo que tuvo muchísimo éxito en internet. Lo habíamos estado revisando y nos había parecido muy conveniente poderlo exponer aquí en el programa y en el segmento Conócete, las 6 creencias más limitantes. Así es que coméntanos sobre este artículo, sobre de qué se trata. Bueno, todas las semanas en empoderamientohumano.com siempre publicamos varios artículos, entre 2 y 3 artículos, siempre sobre empoderamiento humano, desarrollo personal o profesional, y profesional, mejor dicho, porque el desarrollo personal y profesional ya tenemos claro siempre que es exactamente lo mismo, va unido. Entonces a veces publicamos artículos de emprendimiento o de empresas inteligentes o de desarrollo profesional, gestión del tiempo, liderazgo, gestión emocional, y también trabajamos bastante con las creencias. Hay bastantes artículos que hablan sobre las creencias limitantes. La diferencia es que estos artículos hablan sobre creencias limitantes muy concretas, lo cual está muy bien, pero que también varían en función de la cultura. Es difícil encontrar cuáles son las creencias limitantes más comunes. Entonces, este artículo lo que trata es ir un poco más allá de la cultura y de los entornos y tratar de describir las creencias limitantes más comunes en todo el mundo en términos de cómo nos formulamos nosotros en nuestra mente esas creencias. Y es interesante poder conocer cómo has generado un artículo que de alguna forma está fuera de todos los contextos que pueden hacer que tenga un tinte cultural, ¿no? Que sea dependiendo de la cultura. Son 6 creencias limitantes aplicadas en cualquier cultura, en cualquier lugar del mundo, simplemente son generales. Podríamos decir que son las 6 creencias limitantes más comunes a nivel transcultural, por decirlo así. Porque claro, cada cultura, todos los seres humanos estamos influidos en primer lugar por nuestra cultura, nuestro entorno, nuestro medio social, nuestra familia, y a partir de todas esas experiencias, luego experiencias que tenemos con nosotros mismos y con el desarrollo de nuestra vida, pues tenemos una serie de creencias que modifican, influyen en nuestras actitudes y en nuestras conductas. Y también nuestras creencias tienen una importancia muy especial en cómo gestionamos nuestras emociones. En función de una creencia que tengamos, estamos interpretando lo que ocurre de una forma u otra. Y en función de esa interpretación también le damos un valor u otro a lo que ocurre, y eso afecta también a cómo luego nos vamos a sentir. Entonces, las creencias, digamos que funcionan como una programación clave, y muchas veces tenemos muchas creencias limitantes y no somos conscientes de cuáles son y de cuántas son, sobre todo. Son esa estructura mental que tenemos en la cabeza que nos arma tal vez la información que nos va llegando. Bueno, son creencias que ante todo elegimos nosotros tener, porque en un momento de nuestra vida nos convienen. Sin embargo, lo que a ti te conviene hoy no te va a convenir mañana, porque ahora mismo aquí en Buenos Aires tenemos frío, pero si dentro de 4 meses salimos con ropa nos vamos a asar de calor, ¿no? Porque va a llegar la primavera. Pues con las creencias limitantes ocurre exactamente lo mismo. Una creencia la persona la adopta en el momento en el que le conviene, para dar una interpretación del mundo que es conveniente con lo que esa persona en ese momento está viviendo. Sin embargo, ya puede ser que mañana no. Entonces esa creencia, y esa es la definición de una creencia limitante, es una creencia que te está impidiendo hacer lo que sí puedes hacer. Imagínate todo el efecto que esto tiene en tu desarrollo profesional, en tu desarrollo como emprendedor, en tu desarrollo totalmente personal,
en tus relaciones contigo mismo, con los demás, con tu pareja, con tu familia, con tus amistades, con la sociedad. Si tienes una creencia rígida, una interpretación rígida acerca de lo que es la realidad, sin contemplar las múltiples posibilidades que te ofrece la vida, obviamente tu actitud y tu conducta va a ser exclusivamente una, y eso te lleva a limitarte porque no te lleva a explorar todas las posibilidades que tienes para crecer, aprender, avanzar, desarrollarte. Sin duda aquellas creencias nos pueden estar limitando y también el camino que queremos seguir nos lo están trabando, así es que es importante librarse de esas creencias limitantes. Arranquemos, ¿cuáles son las creencias limitantes? ¿Cuáles son esas 6 creencias limitantes? Bueno, en primer lugar, sería interesante dejar claro qué es una creencia, para que la gente también diferencie de que no estamos hablando de creencias religiosas o creencias ideológicas o todo esto. Los seres humanos funcionamos según un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias que configuramos en nuestra mente son creencias que nos dicen qué podemos hacer o qué no podemos hacer, qué es correcto o qué es incorrecto, que sería una creencia acerca con juicios de valor también, qué deberían hacer los demás o qué no deberían hacer los demás, etcétera. Y todas esas creencias están totalmente condicionando nuestra vida. Entonces, una creencia puede tener un efecto empoderante en el sentido de que te hace creer que efectivamente tú puedes hacer algo. Y el mero hecho de creer que puedes hacer algo te va a llevar a hacerlo, te va a llevar por lo menos a intentarlo y a tener experiencias. Una creencia limitante te está apartando de un camino de crecimiento y aprendizaje. Entonces, una creencia limitante siempre es eso, es una creencia que te impide hacer lo que realmente sí puedes hacer. La creencia limitante, digamos, más universal es pensar que tú no puedes. Esa, digamos, sería la maestra, que no la hemos incluido en ninguna de estas 6. ¿Por qué? Porque esa creencia limitante en realidad es como una formulación. Es terrible esa creencia limitante, claro, tú no puedes, imagínate. Que está en todas las creencias limitantes hay un no puedo o un no debo. O bien referido a tu capacidad, o bien referido a un juicio de valor. O no puedes o no debes. Y eso nos lo decimos constantemente. No puedes o no debes. Esa es la creencia limitante más común. Ojo, siempre y cuando eso realmente tú sí lo puedes hacer. Si yo te digo a ti que no puedes ser jugadora de la NBA mañana, no te estoy limitando, te estoy ayudando. Te estoy dando una información que es realista y que te ayuda en el caso de que tú tuvieses ese objetivo, porque te ibas a frustrar bastante. Sí. Pero bueno, hablamos siempre dentro de los términos de la realidad. Realidades. Hay que tener siempre perdón para acotar esto, pero creo que siempre se necesita una preparación previa para cualquier proyecto, exacto, cualquier situación que uno vaya a desarrollar a futuro. La paciencia también es una de las claves importantes para que uno pueda alcanzar lo que uno quiere. Es importante también no comenzar con los límites, sino que comiences con el objetivo. ¿Por qué? Porque si comienzas con el límite ya te vas a estar limitando desde el principio y te vas a quedar dentro de esa parcela del no puedo, esto no es para mí, yo todavía no estoy preparado para esto, etcétera. Comienza mejor por el objetivo, es decir, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Hacia dónde quieres llegar? Y una vez que tengas claro totalmente eso y que lo hagas en una especie de tormenta de ideas, estando totalmente seguro de lo que quieres, pero con una creencia absoluta en todas las posibilidades que tienes, ahí ya puedes entrar en una segunda fase de realidad. Es decir, ¿puedes realmente con qué condiciones? De tiempo, esfuerzos, preparación, etcétera. Y es cuando vamos acotando un poquito más. Que esto es lo que se hace en una tormenta de ideas y esto es lo que hacen los niños pequeños. Primero sugerir, crear y luego nos vamos a lo que realmente sí funciona. Entonces, una creencia limitante no te deja ni siquiera escoger tu objetivo. Porque tú ya desde un principio crees que no es para ti y que no puedes. Lo descartas. Exacto, se descarta, con lo cual la persona no se comporta de una forma que le permite crecer, aprender, desarrollarse, ir donde realmente puede y se merece. Entonces, si nos vamos con estas 6 creencias limitantes, que hemos dicho que son transculturales, ¿no? Que es como una formulación mental que tenemos nosotros y que nos hace limitarnos mucho. La primera es la más universal que existe, que yo la he llamado de una manera muy sencilla. Yo soy así. Eso, si te das cuenta, es una creencia. Es la creencia de que yo soy tal y como estoy ahora, soy. Es decir, mi actitud, mi conducta, absolutamente todo lo que ahora mismo yo estoy mostrando y cómo me estoy relacionando, esa es mi forma de ser, esa es mi personalidad, es así y siempre lo será. Si te das cuenta, el mero hecho de utilizar el verbo ser ya es de por sí limitante. Estoy diciendo yo soy así. Por lo tanto, no me estoy dando ningún tipo de alternativa mental a pensar que
pudiera ser de otra forma. Y si nos damos cuenta, a lo largo que pasa la vida, pues estamos constantemente evolucionando, y si pensamos en donde estábamos 5 años atrás, pues éramos personas completamente diferentes. Obviamente esto sí te sometes a una vida de experiencias, de aprendizaje, de cambios. Hay porque eso debe ocurrir una involución también. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces uno se plantea que, bueno, hace 3 años estaba mejor de lo que estoy ahora. Entonces uno tiene tal vez la necesidad de seguir avanzando y de volver tal vez a ese punto para continuar. Esa es una creencia también. Hace 3 años estaba mejor de lo que estoy ahora. Es una creencia, obviamente, es algo que tú crees. Y es una creencia con un juicio de valor, que es mejor o que es peor. Hace 3 años estabas donde debías estar y ahora estás donde debes estar. Y en estos 3 años has tenido muchos más aprendizajes. Y si ahora estás en una situación difícil es porque es una situación nueva, sencillamente eso. Y estás aprendiendo de ella y te sirve para progresar. Decir yo soy así no te permite aprender absolutamente nada. Es una creencia que solo sirve para una cosa, para protección. Para protección y para no querer abrir puertas porque no las queremos abrir, porque estamos muy apegados a lo que consideramos que es nuestra personalidad, con lo cual no hay cambios y no hay aprendizajes. Imagina una persona que quiere un desarrollo profesional y dice, yo soy así. Pues si eres así, con estas actitudes, con esta conducta, lamentablemente no vas a poder llegar a donde quieres estar porque se requieren de otras actitudes y otras conductas. Si ese no puedes, no te lo estoy vendiendo yo. Lo estás creando tú al pensar yo soy así. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa creencia limitante? Pues en lugar de usar el verbo ser en su forma ser, lo podemos emplear en su forma estar. Yo estoy así. Presente. Al decirte yo estoy así en presente, te estás abriendo todas las posibilidades a darte cuenta de que mañana puede ser completamente diferente. Dentro de 1 minuto puede ser completamente diferente. Es decir, somos seres abiertos al aprendizaje. Existen múltiples opciones, muchas formas de pensar, muchas formas de creer, muchas formas de vivir, muchas formas de comunicarnos, muchas formas de sentir emociones, muchas formas de relacionarnos, y podemos aprender constantemente, ir de un lado a otro y hacer mañana lo que hoy consideramos entre comillas imposible, que sencillamente no es imposible, sencillamente hoy no es el momento de hacerlo y mañana sí lo va a ser. Con lo cual, para llegar a eso y para tener ese aprendizaje, ese cambio y tener esa conducta y actitud predispuesta, nos ayuda mucho pensar yo estoy ahora sí y estoy trabajando en estar donde me merezco estar. Es muy diferente decir yo soy así. Cuando una persona emplea la frase yo soy así, habitualmente es cuando hay una discusión y la persona se defiende. Yo soy así y no cambiaré. ¿Y puede alguien decir yo soy así y no quiero cambiar? Claro, si te dices eso, obviamente crees que eres así y que no debes cambiar, pues no vas a cambiar. Pero debes saber algo muy sencillo. Los resultados que obtienes en tu vida, tanto en un sentido profesional como personal, cómo te sientes, cómo te relacionas, absolutamente todos esos resultados depende de cómo tú estás actuando. En función de lo que tú estás cosechando, estás sembrando algo. Y de cómo lo cosechas, estás sembrando un resultado u otro. Entonces, ¿de qué dependen nuestras acciones, lo que hacemos? Obviamente depende de nuestras creencias. Nuestras creencias modulan totalmente nuestras acciones. Por eso es muy importante ser conscientes de qué creencias limitantes tenemos y hacer un trabajo para cambiarlas por creencias mucho más positivas y que nos ayuden a ese crecimiento. Entonces, el yo soy así es una creencia de protección. Yo soy así, se acabó. Y es una forma que tenemos para defendernos, para guardar nuestra postura, para aferrarnos a nuestra postura. ¿Es tal vez una forma cómoda de no querer esforzarnos para mejorar? El decir yo soy así es tal vez... Es la postura más cómoda del mundo y proviene realmente de un gran apego al ego propiamente dicho, a considerar que estamos bien como estamos y que no debemos hacer nada. Porque, bueno, podemos también tener la creencia profunda de que cambiar está mal, o que cambiar puede ser peligroso, o que cambiar nos hace dejar de ser nosotros mismos. Uno de los mayores miedos que tiene el ser humano, y esto lo dijo muy bien Fromm en su libro del miedo a la libertad, es que tenemos miedo precisamente al ser libres porque vivimos en sociedades que nos están diciendo constantemente que necesitamos protección, que necesitamos estabilidad, que necesitamos cuidados, que necesitamos un trabajo fijo, que necesitamos
muchísima estabilidad en nuestra vida, cuando la vida ya sabemos que es pura inestabilidad, inseguridad, y que es lo bonito que tiene la vida, que está constantemente cambiando y modificándose. Entonces nosotros somos realmente seres con mucha capacidad para ser muy felices y vivir con muchísimo bienestar y con mucha alegría y con mucho aprendizaje y mucho desarrollo personal y profesional, si somos conscientes de que nuestro gran poder es nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios, aprender, cambiar y desarrollarnos. Y para eso tenemos que no tener miedo a la libertad, sino amar la libertad, amar los cambios, amar todo lo distinto que puede suceder en nuestra vida. Nos hace que valoremos más cada momento que tenemos, ¿no? Porque no tenemos, nadie tiene la vida comprada, nadie sabe cuándo se va de aquí. Es posible que sea, yo no sé, en un tiempo corto, en un tiempo largo. Así es que nos acostumbramos con la mente a ponernos plazos, a ponernos limitaciones, y creo que no nos deja disfrutar del presente, de lo único que tenemos, que es el presente. El pasado ya no existe. El futuro es inexistente. Claro, el presente es lo único que tenemos. Que vamos creando el futuro, ¿no? Y esa es una creencia también limitante que existe, que tú habías comentado, de cómo nos limitamos en nuestros tiempos. Es verdad que en la gestión del tiempo hay también creencias limitantes muy comunes. Es decir, yo necesito tanto tiempo para hacer esto. De tal forma que si crees que necesitas ese tiempo, al final vas a emplear ese tiempo. Es también una creencia limitante porque no te está permitiendo hacer algo como realmente pudieras hacerlo de una forma mucho más eficaz y eficiente. Te pongo el ejemplo de cómo gestionamos nuestro tiempo, parecidos a como cuando estábamos en la escuela y nos mandaban deberes, ¿no? Que le dicen al niño, tienes 3 horas para hacer los deberes. ¿Qué es lo que hace el niño? Pues estar 3 horas frente al libro, sí, esperando a que pasen las 3 horas. Sin embargo, es una creencia mucho más poderosa decir, tienes solo 1 hora para hacer eso. Y una vez que termine la hora ya puedes hacer lo que quieras, pero eso no. Entonces ahí la persona, te aseguro, que lo que antes hacía en 3 horas, lo hace en esa hora. ¿Por qué? Porque es el momento que tiene. Ahí se disfruta mucho más del presente, y fíjate que hemos cambiado una creencia limitante, como necesito este tiempo para hacerlo, a una creencia mucho más empoderante, que es, puedo hacer esto en este tiempo, porque es el tiempo que tengo. Y sin duda creo que nos pasamos especulando, ¿no? Especulamos con nuestros tiempos, con nuestra vida, con todo lo que vamos a hacer, nuestros proyectos, y es pura especulación, porque realmente lo que vamos viviendo, lo que vamos teniendo es lo que nos hemos labrado y a lo que hemos llegado hoy, a este tiempo, a este momento. Exacto. Es esperar constantemente bueno, ya mira las cosas bien, ya alguien me ayudará, ya alguien tal, o estoy teniendo mala suerte, cuando realmente está dependiendo en todo momento de las cosas que tú estás haciendo. Y está bien que recibas lo que cosechas, porque es un aprendizaje para ti y es la forma directa que uno tiene de salirse un poco de la cueva de Platón, porque todo esto que del desarrollo personal y del coaching y de las neurociencias y de la PNL y todo esto en realidad, y toda la filosofía y la terapia transpersonal, todo esto fue resumido por Platón hace 4000 años con su famosa fábula de la cueva, ¿no? Y eso un poco son las creencias. No vemos la realidad tal y como es, sino tal y como la interpretamos, porque estamos encerrados en una cueva en la que no vemos. Ahí, ¿vale? Podemos llegar a la segunda creencia limitante más común. Si la primera es, yo soy así, es una manera de limitarse a uno mismo. La segunda creencia más limitante es, el mundo es así. El exterior. Exacto. Primero es uno mismo, el pretexto, y ahora es lo que me rodea es el culpable. Así. El mundo es así. El mundo es de tal manera. ¿Es culpa del presidente de la República? Sí. ¿Es culpa del sistema? Perdón que lo diga, pero así es. Es culpa del hogar en donde nací, es culpa de mi país, es culpa de... Y todos tienen la culpa, menos la persona. Es que mi familia no me trató bien, mi papá me abandonó. Bueno, te pueden pasar 1000 cosas en tu vida. Y son cosas que obviamente generan no solo heridas, sino que generan patrones. Sin embargo, todos los patrones están generando una conducta que es totalmente sensible de cambio. Con lo cual, estar rememorando constantemente cosas que te han sucedido hasta tal punto de considerar que el mundo es así, obviamente es una limitación, porque si yo te pregunto a ti cómo es el mundo, no existe una respuesta inteligente y concreta para eso. El mundo es muy diferente, el mundo está repleto de culturas, repleto de posibilidades, repleto de formas de ver la vida,
Lo que se puede conseguir en una cultura no se puede conseguir en otra y viceversa. Lo que una cultura no puede conseguir, otra sí. ¿Por qué? Porque sus creencias son distintas. Ahora, justamente estábamos hablando de este tema de las creencias y tú tocabas el punto de que hay personas que obviamente están pensando en culpabilizar, ¿no?, a los demás, pero hay que aclarar, como tú lo mencionabas en alguno de los programas anteriores, en que sí existen traumas, ¿no?, que hay personas que sí tienen traumas y que esos traumas se deben tratar ya con un psiquiatra, con un psicólogo para ser superados, ¿no? Bueno, depende. A ver, cuando hablamos dentro ya de saliéndonos del desarrollo personal y yéndonos a la psicología, un trauma es algo habitualmente muy inconsciente, ¿no? Cuando hablamos de algún tipo de patrón que en nuestra vida está resultando disfuncional, pues depende de cómo esa persona se esté relacionando con ese patrón. Si es de una manera muy intensa, ¿no? Una persona puede cambiar totalmente ese patrón a través de un proceso de coaching, pero si ya está asociado a unos hábitos de ansiedad o de depresión muy profundas, ahí sí es más adecuado contar con el psicólogo, que es un profesional distinto. El psicólogo se encarga un poco del trastorno o del estado un poco límite de la persona que le está impidiendo llevar su vida como pudiera realmente llevarla. El coaching es diferente. El coaching no se centra en el problema, el coaching se centra en la solución, en el presente, en los resultados, de una manera profunda, trabajando no solo con las conductas, sino con las acciones, sino con las creencias, con las emociones. También se puede trabajar el lado más espiritual de la persona, dentro de lo que la persona entiende por su parcela espiritual de su vida, y se trabaja cambiando patrones. Hay muchísimas personas que van al psicólogo cuando realmente su problema no es de psicología, es un problema de que tiene unos patrones, unas creencias y unos valores a nivel personal que le están limitando mucho en su vida. Por eso hay tantísimas personas que no resuelven con un psicólogo, con un psiquiatra ciertas cosas, y en un proceso de coaching lo resuelven y dicen, bueno, he conseguido en 3 meses lo que no había conseguido en 5 años de terapia. ¿Es que una herramienta funciona, el coaching es muy poderoso y la otra no? No, sencillamente que depende de lo que a uno realmente le ocurra, tiene un lugar u otro, ¿no? Tiene uno que saberse direccionar bien qué es lo que uno requiere, qué es lo que uno necesita. Exacto, para cuestiones muy profundas, incluso cuando hablamos de una persona que no es que tenga creencias limitantes, sino que su condición social realmente le está perjudicando porque viene de un entorno pobre, sin muchas posibilidades. Ahí no tiene absolutamente nada que ver ni la psicología ni el coaching. Ahí tenemos que establecer políticas sociales de ayuda al prójimo. Ahí no es el coaching lo que ayuda, es el voluntariado, son las financiaciones, etcétera. Bueno, el coaching también puede ayudar, obviamente, si se ofrece de forma social, voluntaria y gratuita, que es lo que a mí me gusta hacer desde el año 2012 los viernes. El viernes es el único día de la semana en el cual yo trabajo de forma voluntaria, cobrando, digamos, lo que la persona puede aportar, y si la persona por dificultades no puede aportar nada y tiene que ser gratuito, puede ser gratuito. Siempre pido algo a cambio, pero no para crear un condicionamiento. Pido algo a cambio para que la persona genere un compromiso. Y que ese algo a cambio no suponga un bienestar para mí, no suponga un bien para mí, no es algo materialista. Que ese algo a cambio a la persona le suponga, pues es un compromiso de que tenga que esforzarse en crear una retribución, ¿no? Porque cuando uno retribuye, se esfuerza mucho más y se implica mucho más que si las cosas son gratuitas. Eso lo ves claramente con la educación, por ejemplo, ¿no? Con la educación universitaria, de posgrados, es completamente diferente cuando tiene un coste, la persona se implica más, se esfuerza más. Entonces, bueno, un poco esas son las dos diferencias. Pero pudiéramos decir que el 90% de las personas, un porcentaje muy alto, realmente está óptima para hacer realmente un proceso de coaching, de trabajo personal, donde ponga en juego todas estas creencias y las desafíe un poco y quiera avanzar. Bueno, por ahora llevamos 2. Ahora, retomando, sí, justamente te iba a decir eso, Rubén, retomando el punto de las 6 creencias más limitantes, habíamos ya revisado 2. No sé si quieres profundizar en la segunda, el yo soy así y el mundo es de tal manera. Bueno, pues el yo soy así es considerar que uno es de esa forma y que no hay otra opción, por lo tanto la gente debe respetar el momento en el que está y tenemos un arraigo, una personalidad, lo cual no nos impide realmente aprender. Y el segundo es justificar nuestra falta de acción pensando de que, mira, el mundo es así y no hay forma de hacer nada diferente porque es que la vida es así, el mundo es así.
cuando sabemos de que el mundo no es de una forma u otra. El mundo es realmente una abstracción de la cual no pudiéramos hablar, que es el mundo, es algo tan abstracto. Cada persona tiene una visión y una interpretación de la vida, y en función de su interpretación, también jugando con sus entornos, puede realmente conseguir los cambios que necesite. Muy sorprendente cuando una persona tiene una relación con otra, a lo mejor un poco negativa, y en cuanto uno cambia su actitud con respecto a la otra persona, se crea un efecto Pigmalión que se llama, que hace que la relación ya mejore. Entonces uno ahí se da cuenta de que el mundo no es así, las personas son así, de que somos seres en relación constante y podemos cambiar constantemente en función de lo que estamos emitiendo y recibiendo, y que todo eso es un flujo energético que puede estar cambiando totalmente. Imagínate el valor que eso tiene a nivel profesional también dentro de una empresa, la relación que tienen las personas entre ellos, cómo se comunican, etcétera. Estas serían las dos más potentes, ¿no? Yo soy así y el mundo es así. Una tercera ya involucra juicios de valor. Esa tercera creencia limitante más común en todo el mundo es: yo no debo cambiar, sino que son los demás y el mundo los que deben cambiar. Complicadísima esa visión. Bueno, pues es el típico caso de una persona que tiene la misión sísifa, o no sé si me estoy inventando Sísifo, una palabra. Sí, el mito de Sísifo. Del mito de Sísifo. Tengo que cambiar el mundo. Es decir, o tengo que cambiar el mundo, o el mundo tiene que cambiar solo. Pero yo no soy el que debe cambiar. O sea, yo no debo cambiar. A ver, son los demás. profundicemos más en esa explicación. Bueno, pues los culpables o los responsables son cualquier persona, cualquier entorno, cualquier circunstancia, menos nosotros. ¿Ya? Yo no debo cambiar, porque yo estoy bien como estoy. Es o el si es mundo una mezcla y entre los demás. dos anteriores. No, sí, es una mezcla entre los dos anteriores, pero introduciendo un juicio de valor. Como ¿Ya? que ya se hace la defensa mucho más férrea, ¿no? Nos estamos ya protegiendo de una forma muy disfuncional. No solo yo soy así, sino que no debo cambiar. ¿Ya? Y además incorporas: el mundo y los demás son los que deben cambiar, no yo. Porque yo ¿Ya? estoy perfecto. En el momento en el que uno considera esas cosas y tiene esas creencias, obviamente que es muy limitante. Porque no se está exponiendo a la persona ni a analizarse, ni a valorarse, ni a poner en juego ciertas áreas de mejora, ni aprendizaje, ni a desarrollo, absolutamente nada. Responsabiliza a lo que sea que no sea a él mismo. Hay un libro muy, muy, muy popular. Como sabes, tengo muy buena memoria para algunas cosas, pero para detalles concretos no. Pero bueno, es el famoso libro de la vaca, de quién se ha comido mi queso. ¿Quién se comió mi queso? Ese es un libro que profundiza bastante, casi todo el libro, sobre esta creencia, sobre el responsabilizar a los demás. También creo que es en parte por el hecho de no generarse complicaciones a uno mismo, ¿no? De la parte más cómoda es... los culpables son los que me rodean, no yo. Hasta que deja de ser cómoda y pasa a ser muy incómodo. Cuando es incómodo, obviamente uno no se siente bien, porque no se está desarrollando. Ahora ahí es la decisión de cada persona decir: ok, estoy ya sintiéndome incómodo o incómoda dentro de mi comodidad supuesta. Voy a poner ciertas cosas en juego y voy a hacer una revalorización, voy a comenzar un proceso de cambio y voy a aprender realmente de todo el potencial que tengo y de todo lo que puedo conseguir. El primer paso siempre es responsabilizarse. Si no te responsabilizas, sino que responsabilizas al mundo, ¿qué va a ocurrir? Pues claro, la consecuencia nada. de tu vida es consecuencia de que alguien más no hizo algo que tú querías que haga para tú poder avanzar. Exacto. Entonces te das cuenta de que es una ruleta rusa. Exacto, y al final... Es una rueda que es va por ahí. Es súper limitante porque te estás encadenando con tu propia creencia. O sea, y también estás dependiendo de los demás. Exactamente. Seguimos encadenando y con esto vamos a la cuarta creencia. Esta creencia, si buscas cualquier tipo de artículo sobre creencias limitantes, esta creencia se encuentra casi en cualquier parte del mundo. Y creo que es la peor. Bueno, la peor yo creo que es el yo soy así, porque del yo soy así viene todo lo demás. Es la natural. La segunda es y el mundo es así. ¿Ya? La tercera es yo no debo cambiar, sino que los demás deben cambiar. Y esta cuarta es un poco una creencia limitante, sobre todo en un sentido afectivo, y que genera una serie de dependencias o codependencias, que es necesito a alguien para sentirme bien y avanzar. Es decir, es... Cualquiera que sea. No importa. Cualquiera que cumpla mi molde. Exista. Muchas veces no existe ni siquiera el molde.
Muchas veces he visto casos Valentina, donde... muchas veces no existe el molde, no, realmente nunca existe el molde. Porque en la creencia, en el patrón mental de creer que necesitas a alguien, nunca vas a encontrar lo que supuestamente necesitas. Porque si tú mismo o tú misma estás generando una creencia de dependencia, obviamente que nunca lo vas a encontrar, sencillamente porque los seres que nos proporcionamos lo que necesitamos somos nosotros mismos. Y luego eso que nos generamos lo compartimos en relaciones afectivas, puras, sanas y totalmente fructíferas con los demás. Y en eso consisten las relaciones humanas. Realmente cuando somos niños somos dependientes, efectivamente, pero luego comenzamos a generar una interindependencia, que se llama, que es, si tú y yo, por ejemplo, somos dos personas interindependientes, quiere decir yo soy el responsable de mi vida, tú eres la responsable de la tuya y de tu bienestar. La tuya depende exclusivamente de ti, claro. La mía depende exclusivamente de mí. Tú puedes hacer con tus creencias lo que quieras para sentirte bien, puedes realmente cambiarlas y yo con las mías. Y en esa relación que tenemos los dos, tú no dependes de mí ni yo dependo de ti, pero compartimos nuestra relación de independencia, de tal manera que si lo hacemos y yo me apoyo en tu potencial y tú te apoyas en el mío, obviamente el resultado, como bien dice la Gestalt, la suma es más, el total, el resultado es más que la suma de las partes. Ahora termina por potenciar todo mucho más. Entonces, como te decía, termino rápido, en el momento en el que uno comienza a generar esa interdependencia, que sobre todo es en la adolescencia, ahí estamos en proceso de conseguirlo, cuando somos adolescentes y estamos rebeldes, pero vivimos en sociedades donde muchas veces se provoca lo contrario, o somos extremadamente independientes hasta el punto de que tenemos problemas en las relaciones con los demás, porque no somos capaces de generar vínculos afectivos o compromisos, somos muy competitivos, que bueno, el otro día leí algo muy interesante y es que esto se relaciona también con la economía neoliberal, es la economía y las creencias de las personas que son ultra competitivas y que incluso pierden de su mente y de su corazón también la solidaridad y el compromiso humano con los seres, las personas y con el pueblo. Y por el otro lado tenemos el generar dependencia. Necesito de esto, necesito que me apoyen, necesito que me ayuden, y además no necesito que me apoyen y que me ayuden, sino exactamente de esta forma, de tal forma que si no lo tengo no lo puedo conseguir, con lo cual estas personas tienen una limitación muy fuerte porque dependen de otro, pero incluso cuando tienen a ese otro tampoco lo consiguen. Es que justamente porque están pidiendo un círculo vicioso que nunca va a terminar. Exacto, es que justamente de esto quería profundizar contigo. Necesito a alguien para sentirme bien y avanzar. Uh-huh. Si cuando uno necesita a alguien es cuando menos avanza en la vida. Es cuando uno más pierde sus enfoques, porque yo creo que uno está enfocada en una persona, en vez de estar enfocado en uno mismo, uno tiene que seguir un camino, sus proyectos, su vida, exacto, sus situaciones, y el momento en que te giras a mirar a otra persona, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida, estás invirtiendo tus emociones no en solo algo eso, que no es conveniente sino para ti. Que tampoco vas a estar observando a esa persona de forma objetiva ni positiva, vas a estar constantemente obsesiva, buscando los peros y buscándolo absolutamente todo, con lo cual ahí generas una dependencia y puedes en la otra persona generar una codependencia. Esto es importante, la gente estará pensando que estamos hablando de parejas y es así, y realmente dentro de las parejas se generan dependencias tan fuertes y a veces no solo dentro de los roles de pareja, sino de las personas que van constantemente de una pareja a otra, constantemente, no terminan con el anterior para volver a estar con el siguiente. Necesitan a alguien a su lado. Necesitan a alguien y lo van consiguiendo con una renovación para un poco refrescar su creencia. Como una especie, el estilo viuda negra. Bueno, yo no lo llamaría así. Yo no cosificaría a nadie, ¿no? Sino que son roles... No, es un decir, Son roles que a veces las personas generamos por nuestros hábitos y que se pueden cambiar. Lo importante que te tenía que decir es que no solo ocurre en la pareja, ocurre también dentro de los trabajos. Por ejemplo, cuando dentro de una organización se depende, no solo emocionalmente, sino de tareas, de una persona. Es decir, necesitamos a esta persona para que todo aquí vaya al orden y avance. Necesitamos a esta persona porque es la única que sabe, necesitamos a esta persona porque es la más formada, necesitamos a esta persona siempre para hacerle preguntas.
Y la consecuencia de todo eso es que esa persona trabaja mucho y trabaja de una manera tan estresante que al final no va a rendir y va a terminar completamente en una situación no muy agradable. Con lo cual, generar dependencias dentro de los trabajos también es terrible. Y ojo, la responsabilidad es siempre compartida. No es que a ti te echen dependencia, sino que uno también cree que los demás le necesitan. Ahora también en el caso, por ejemplo, del que tocas del trabajo, también no sé si estoy bien con lo que voy a decir, pero existen roles, ¿no? Uh-huh. Entonces existe alguien que va de director y va a poner las cosas en orden. Hay alguien que tiene tal vez un rol de cumplir con ciertos objetivos, otro, entonces como que siempre se necesita tal vez esa figura que esté al mando de todo y al tanto de todo, con una visión un poco más extensa de lo que está pasando, ¿no? Sí, pero sin acumular todas las tareas. Esta clásica persona de la que te estoy hablando que acumula muchísimas tareas, de tal forma que esa persona siente que es necesaria e imprescindible para la empresa y que los demás dependen de esa persona, normalmente suelen ser mandos más bien intermedios, a los cuales les sobresaturan, ¿no? Entonces también, como estamos viendo, es un sistema de creencias el que está colaborando en todo eso, el pensar que soy imprescindible. Obviamente que todos somos seres el pensar que uno es imprescindible, únicos y muy especiales. Imprescindibles no, porque todos los seres humanos podemos aprender y cambiar. Nadie es imprescindible en ningún lugar. Sin embargo, sí somos imprescindibles en nuestra propia vida. Claro, nuestras propias cosas. Lo que realmente queremos conseguir y los caminos a los que queremos optar y lo que queremos vivir y cómo queremos desarrollarnos. Entonces ahí yo creo que hemos dejado bastante claro que la dependencia desde luego no es en absoluto positivo y que la creencia de necesito a alguien para esto obviamente es una creencia muy limitante. Ahora existe el lado contrario de la moneda, dependemos, pero también hay alguien al que le gusta generar dependencia. Obviamente, eso lo habíamos hablado, esa persona también tiene la creencia de los demás me necesitan. Esa es la creencia que motiva un rol de codependencia o de protección, que se dice. Codependencia, protección, más o menos se refiere a lo mismo. Entonces, cuando hablamos de codependencia, sí, es un patrón psicológico, pero no estamos aquí hablando de terapia psicológica. Realmente podemos generar dependencias y codependencias en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras relaciones, constantemente en nuestra vida sin ser conscientes de ello. Y eso es debido a creencias limitantes. La creencia de necesito a alguien y la creencia de soy necesario. Obviamente que sí eres necesario, pero la creencia se modifica hasta tal punto de esta persona o estas personas me necesitan imprescindiblemente. Con lo cual va a haber un agotamiento que va a hacer que los resultados que se generen, sean cuales sean, no van a ser agradables. Y al final suelen haber situaciones un poco complicadas en el ámbito laboral, cuando uno piensa que alguien es imprescindible y ese alguien se va, pero luego uno se da cuenta también que llega alguien con otros valores, con otra situación y como claro, que todo se encarrila y... Exacto. Recordemos también de que todas estas creencias son modificables. Es decir, son limitantes, pero las podemos cambiar por creencias mucho más poderosas. Si dentro de una organización o una pareja o una familia, cualquier grupo social, porque ya insisto, los seres humanos somos sociales y nos relacionamos siempre en grupo, se generan relaciones de interindependencia, los resultados son geniales. Rápidos, eficaces, eficientes, dentro de la vida personal con mucho bienestar y todo es mucho más positivo, benéfico y es una vida que merece la pena vivirla. Siempre con interindependencia. Entonces, esta creencia, necesito a alguien para sentirme bien y avanzar, es una creencia limitante muy común. Y como el último punto que te doy, no es una creencia exclusiva femenina. Es una creencia que si se da más en las mujeres que en los hombres, suele ser común que la mujer crea necesitar y que el hombre es el que piensa que soy necesario e imprescindible. Es más por una cuestión de educación y de roles también, y de roles de género, madres. Pero nos encontramos con muchos hombres que tienen la misma creencia de necesito a alguien, necesito el apoyo, sí. o necesito otros recursos que realmente no son necesarios. Necesito dinero, una cantidad de dinero X para poder emprender esto y hasta que no lo tenga no lo voy a emprender. Y el resultado es que al final nunca lo vas a tener porque nunca te va a parecer suficiente. Es una creencia limitante. La definitiva es que te estás
excusando, responsabilizando algún tipo de recurso que no tienes y que crees tener para no hacer lo que ahora sí puedes hacer. Y puedes empezar a hacerlo. Un ejemplo muy claro, los viajes. Hay gente que pensará que para viajar te hacen falta, oye, voy a migrar a determinado país, necesito 5.000 euros. Y otras personas pensarán que necesitan 10.000, y otras personas van con 1.000, y otras personas van a cualquier ciudad con 400 euros y lo consiguen, y otras personas, como todos los viajeros que tú entrevistan, salen con 50 pesos y con su bicicleta 100 pesos en el y al bolsillo. Final pasan los meses y tienen más dinero del dinero 100 con el que pesos son empezaron. aproximadamente ¿cuántos dólares? 12 ¿Cuánto? dólares. 100 pesos son un aproximado de 12 dólares para que las personas que nos están escuchando. No, estás haciendo el cambio al revés. 100 pesos serán como 7 dólares y medio. 7 dólares y medio. Aproximadamente. Para los que nos escuchan. Entonces, sí existen este tipo de creencias limitantes. Ahora vamos con la siguiente creencia. Bueno, nos quedan solo dos. Esta quinta creencia también es un juicio de valor muy fuerte que nos sirve para reafirmar las demás, que es: no puedo ni debo cambiar mi modo de comportarme. Es decir, es una sobreprotección ya exclusiva. Es decir, no debes hacer eso, porque sería poner en riesgo algo. Poner en riesgo ¿el qué? Quién tú crees que eres y como quien tú crees que te comportas. ¿Qué motivos tienes? Muy probablemente porque la persona piensa que si ejecuta algún tipo de cambio va a haber repercusiones negativas. Esa es la creencia más profunda incluso. Creo que no está bien, que puede ser peligroso, que puede ser un problema para mi autoestima, que quizás fracase, etcétera. Y todo eso se genera en la creencia: no puedo ni debo cambiar. Ahora también estamos expuestos a que demos un paso por ahí, tengamos positivismo y por ahí no funcionó también, así es que yo creo que también hay que ser realistas, ¿no?, en este punto de los cambios. Pero Valentina, si algo no funciona, ¿qué quiere decir? Que no servía, que esa era la función. Bueno, esa también es una interpretación tuya. Recuerda que el hecho de cometer algo y que no funcione tal y como tú crees, sencillamente es una oportunidad de aprendizaje para darte cuenta de que existe una vía para llegar donde tú quieres, y esa vía la tienes que encontrar y la tienes que entrenar. Y a veces esa vía está un poquito más lejos o un poquito más diferente como tú pensabas. ¿Entiendes? O sea, siempre hay una forma, pero muchas veces, a veces las exploraciones se tienen que hacer con cierta profundidad. Pero claro, uno antes siempre de... siempre es un aprendizaje, con lo cual tú ya ahí cambias totalmente la concepción del fracaso. Claro, pero no obviamente es un fracaso, sí. Es una oportunidad constante que tú te das a ti mismo de aprender más, aprender más, aprender más y aprender más. Sí, es puro aprendizaje. Solo yo me refería a las personas que van a realizar cambios. Sí hay que un poco prever, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Hay consecuencia A, hay consecuencia B, hay consecuencia C. Porque en la vida uno no puede saber qué es lo que va a ocurrir. Si vas a exponerte a una situación de cambio, obviamente que te pueden ocurrir muchas cosas. Cuando trabajas de forma profesional con la compañía de un coach dentro de un proceso, obviamente que estamos constantemente evaluando qué ha ocurrido, qué ha sido diferente, qué resultado te ha dado, y estamos aprendiendo de manera acelerada cuál es el cambio que te beneficia. ¿Entiendes? Eso con un profesional trabajas con el cambio que realmente es beneficioso para ti. No con un cambio que sea obviamente hay que problema, saber más que una solución. Obviamente claro. Eso lo tienes que ir trabajando también. ¿Cuál es el cambio que realmente necesitas, que realmente es fructífero para ti? Exacto, claro. Tiene uno que en esas situaciones uno sí tiene que prever bien, y creo que la ayuda de un coach sería ideal en el caso de que uno quiera cambiar alguna situación, porque tal vez uno tiene una visión muy personal, ¿no?, muy intensa, muy de sentimientos, de emocionalidad, de lo que me rodea, pero alguien de afuera yo creo que sí te puede dar una mano porque está viendo de afuera las cosas y las ve mucho más claras, ¿no? Exacto. Un coach es un experto en eso, pero no te da una visión desde fuera según la visión del coach. No, un coach acompaña a la persona en un proceso en el cual actúa como un espejo. La persona se ve a sí misma a través del coach, con lo cual se ve con mucha más objetividad y se da cuenta de, ahí va, yo tengo todas estas posibilidades, ¿por qué no las estoy utilizando? Y son posibilidades que uno no se da cuenta hasta que comienza una conversación poderosa con un profesional. Obviamente ahí es cuando se da cuenta y comienza el proceso. Qué bueno saber eso. Ahora, la última creencia limitante. Bueno, la última creencia limitante, antes de decirla, voy a decir lo que son para mí las 3 leyes
de las creencias, todo esto es una formulación mía, personal, profesional. Para mí existen 3 leyes básicas en las creencias. Y la primera es que las creencias son un modo de interpretar la realidad. Es decir, tú no puedes conocer la realidad tal y como es, porque la realidad es muy amplia y muy diversa, con lo cual las creencias es un mecanismo que utilizamos para tener nuestra interpretación de la realidad. La segunda ley es, las creencias terminan por cumplirse. Lo que tú crees se va a cumplir. ¿Por qué motivos? Peligroso. Porque el mero hecho de cumplirlo, de creerlo, va a hacer que te comportes de tal manera que vas a llegar a ese resultado. Y la tercera ley es, las creencias pueden modificarse. Son sensibles de modificación. Entonces, si recordamos, la primera creencia es, las creencias son una interpretación de la realidad, no la realidad. Pues una de las 6 creencias limitantes más comunes y más poderosas es, más limitantes, utilicemos bien la palabra, es, mi interpretación sobre la realidad es la realidad. Esa es una creencia que tenemos muy común a la hora de pensar en ideologías, política, sociedad, visión de la vida, de cómo somos, de cómo son los demás. Lo que vemos es prácticamente para nosotros lo que es. Entonces, ahora voy a decir algo que esta creencia realmente la hemos tenido todos los seres humanos en algunos o bastantes momentos de nuestra vida. Sí, en general yo creo que todas las creencias que has venido relatando una a una, Rubén, creo que todos los seres humanos las hemos tenido en algún punto o las tenemos. Y las seguimos teniendo y las seguimos arrastrando y nos siguen impidiendo crecer porque no somos perfectos. De hecho, vamos a tener algunas de estas creencias, creo que en general, ¿no? Bueno, las creencias, como te decía, surgen cuando son necesarias. Cuando uno realmente profundiza en un proceso de desarrollo personal, puede dejar atrás sus creencias limitantes. Puede trabajar en ellas, transformarse en un auténtico experto en sus propias creencias y ir más allá de creencias que le estén limitando. Entonces, esta creencia, digamos, sería la más absoluta también. Mi interpretación sobre la realidad es la realidad. Y aunque todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido este tipo de creencias, tenemos que pensar que esta creencia, Valentina, mi interpretación sobre la realidad es la realidad, si te fijas, es un pequeño modo de locura. Y basándonos en este pequeño modo de locura, es como se puede crear totalmente un trastorno delirante, una paranoia, una psicosis. Creo que hay un montón entonces de gente así porque... No, y esto es lo importante, que nos demos cuenta de que realmente todas las personas, en función de nuestras creencias limitantes, tenemos momentos de pequeña locura. Ahora, una persona que realmente sí está con un trastorno mental es una persona que lleva estas pequeñas locuras hasta tales extremos que prácticamente condicionan y estructuran toda su vida de tal forma que son prácticamente incapaces de ver algo absolutamente distinto, ¿no? Transforman una realidad muy, muy, muy rígida y no existe nada más de ello. Y el aprendizaje importante de esto es que todos los seres humanos en algún momento tenemos un momento de estas pequeñas locuras. Entonces, abandonar la locura, ¿no?, es abandonar la creencia limitante y darnos cuenta de que nuestra interpretación de la realidad no es la realidad. Hacerlo cuando la persona considera adecuado, sencillamente, cuando la persona quiere hacerlo, cuando la persona lo necesite. Cada persona tiene sus tiempos y sus espacios. Exactamente. Bueno, 1:00 p.m. con 40 minutos nosotros llegamos así a la parte final de este programa Conócete con el coach Rubén Camacho. Muchísimas gracias, Rubén, por clarificarnos ese artículo con las 6 creencias más importantes, las 6 creencias más limitantes.